pedirle, hermano, a ver, que le dé lectura, por favor. Hechos 20:20. Dice, y como nada que fuese útil, he oído de anunciar y enseñar públicamente por las casas. Todos sabemos que hay varios factores del por qué, como ya se ha venido hablando bastante de la iglesia, cómo es que no crece. Les decimos a los hermanos que tenemos que trabajar entre otras cosas, pero la pregunta que siempre surge es, ¿y nosotros qué es lo que estamos haciendo? Como leemos, el apóstol Pablo le daba mucha importancia a este aspecto, enseñando por las casas, siguiendo, por supuesto, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Como se ha dicho, este es un método tan efectivo para nuestro trabajo que, decía nuestro hermano Juan, sospecho que se está descuidando. También sabemos que Cristo fue un gran maestro particular. Si queremos hacer la obra y ser buenos maestros, de quien mejor podemos aprender precisamente es de Él. Podríamos pensar que Cristo fue un prominente orador público, pero al revisar el Nuevo Testamento nos encontramos con solamente 16 discursos. El resto de su enseñanza la realizó precisamente así, personalmente. Vamos a ver, ahí en Lucas capítulo 19, versos 1 al 10. Vamos a ver este ejemplo. Y vamos a pedirle acá a nuestro hermano, vamos a empezar a leer acá por mi derecha, del verso 1 hasta el 10, por favor. ¿El libro? Lucas 19, del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, te lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, como estamos viendo, en esta ocasión Cristo iba por el camino rodeado por una gran multitud. Él podría haber aprovechado aquella oportunidad. Imagínense que nos dijeran a nosotros, una multitud, que les predicáramos, ¿qué haríamos? Vamos a predicarles. Y Cristo podría haber aprovechado esa oportunidad para hacerlo, pero no lo hizo. Por otra parte, vio a este hombre de poca estatura física subido en ese árbol para ver a Jesús, y decidió comer en su casa. Aunque aquel hombre era despreciado por ser publicano, tan efectivamente enseñó el Señor Jesús para cambiar la vida de este hombre, que pudo decir al final: hoy ha venido la salvación a esta casa. Luego, allá en Juan capítulo 3, verso 5, yo creo que hasta lo conocemos de memoria. Vamos a leerlo. Evangelio de Juan capítulo 3, verso 5, por favor. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es tan grande esta lección
que muchos sermones han sido inspirados por ella, y sin embargo fue dada solo a una sola persona, Nicodemo. A una sola persona, a un maestro, en este caso de la ley. Entendemos que Cristo vino a cambiar el rumbo del mundo, y la manera en que lo hizo fue dedicando su vida a enseñar individualmente. El Señor estaba más interesado en los problemas personales de cada individuo que en grandes audiencias. Hoy tenemos invertido el proceso. Alguien puede pensar que si contamos con grandes grupos estamos teniendo éxito, pero Cristo tuvo más éxito enseñando solo a unos en particular. Por eso inclusive vino a ser conocido como el amigo de los publicanos y pecadores, allá en Mateo capítulo 11, verso 19. Entonces, viendo toda esta situación, entendemos que este método, como ya se ha venido diciendo, es uno de los más efectivos. Es uno de los que a lo mejor, yo digo, por mi parte lo practicamos, lo estamos haciendo, siempre lo hemos hecho, pero también esto nos lleva a otras situaciones, nos lleva al trabajo precisamente. Estudiar en privado, en el hogar, con los cristianos. Muchas veces hay quien dice, bueno, este ya es cristiano, este ya está dentro, ya no tiene necesidad. Pero sabemos que los estudios con los cristianos son muy importantes. Y esta es la clave, como te ha venido diciendo, para crecer, porque allí todos pueden participar. Tanto el hombre, la mujer y hasta los niños, ¿por qué no? Nosotros estudiamos con personas donde hay pequeños de 9 años, 11 años, 10 años, y bueno, también participan de esta forma. No se rompería la regla en cuanto a la mujer de que debe guardar silencio en la congregación de 1 Corintios 14:34. Muchas veces se quieren hacer algunas reuniones y desafortunadamente la mujer participa de alguna forma, de alguna manera, y en este caso al tener las reuniones en el hogar, en privado, al hacer este trabajo, no se rompería de ninguna forma esa regla. Esto les ayudará a crecer y a madurar en sus vidas de cristianos. También tenemos una área que muchas veces se ha olvidado con los recién convertidos. Esta área es un área tan importante, hermanos, de veras, que a veces hay hermanos que no han crecido porque no se les ha alimentado. ¿Sí? Se bautizó o se le bautizó, estuvimos atrás de ellos para animarlos, para que se bautizaran, porque ese es el trabajo, dijimos, porque esa es la labor, y vienen a bautizarse. Logramos bautizarlos, pero no termina ahí el trabajo, no termina allí la labor. Tenemos que darle seguimiento, seguir estudiando con ellos. Después del bautismo va a traer muy buenos resultados para la obra del Señor. ¿Acaso no dice el Señor Jesucristo precisamente eso ahí en Mateo 28:20, que ya se leyó? Pero vamos a verlo, vamos a ver ahí ese verso de Mateo 28:20, Dani. Dice versículo 20, dice la Escritura, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bueno, seguir estudiando con ellos después del bautismo les va a hacer que crezcan. Se puede decir que es el momento de empezar a capacitarles. No esperar hasta que haya una reunión especial para capacitarles. No esperar hasta que haya 10, 20 o más para empezar a capacitarles.
podemos desde ese momento empezar con esta labor, con este trabajo. Nosotros trabajamos con algunas lecciones, por ejemplo, con el Cristianismo en Marcha, el libro de los Hechos, que trae muy buenos resultados, ustedes lo conocen, pero también incluimos algunas lecciones, por ejemplo, las del 1 al 15, elaboradas por nuestro hermano Juan Rodríguez. Son lecciones que, de veras, muy sencillas, pero que vienen bien completas. Tenemos ahí, por ejemplo, las Sagradas Escrituras, el pecado, su origen y consecuencias, el único Salvador, la fe, la confesión, el nuevo nacimiento, es decir, el bautismo, la Iglesia de Cristo, parte 1 y parte 2, el trabajo de la Iglesia, la organización de la Iglesia, la adoración verdadera, el canto en la oración, secreto del triunfo, la muerte y el más allá, la resurrección de los muertos. Tremendas las lecciones, de veras. Nosotros trabajamos con esto y otros materiales. Tal vez usted puede tener algunos otros que podemos también darle a estos hermanos, para que ellos también prediquen a otros, se preparen de esta manera y vayan también a extender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, así como lo hicieron los cristianos en el primer siglo. La Biblia nos dice que imitaron el ejemplo de Cristo. Vamos a buscar ahí en Hechos capítulo 8, versos del 1 al 4. Son escrituras bastante conocidas. Hechos 8, 1 al 4. Su hermano Johnny, pero un verso, cada quien, por favor. Hechos 8, 1 al 4. Y Pablo consentía en la muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres celosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaban en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes a los de los. Bueno, como vemos, aquí dice que cuando la iglesia sufrió persecución, ellos fueron por todas partes anunciando el Evangelio. Todos fueron esparcidos excepto los apóstoles. Hoy diríamos, o alguien puede decir, que la obligación de ir es de los predicadores solamente, mientras que los demás pueden quedarse en casa. La verdad es que la obligación es tanto de los predicadores como de los miembros, como ya se dijo bastante. En Hechos, capítulo 5, verso 42. Siguiente hermano, por favor. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Muy bien. Dice que los cristianos del primer siglo enseñaban de casa en casa. Como vemos, la expansión inicial de la iglesia procedió del trabajo individual de cada cristiano. Entonces, hasta aquí podemos ver que es bien importante este aspecto. Hay que evangelizar, por supuesto que hay que hacerlo. Hemos estado diciendo, tocando puertas. Esto es un método tan importante, es un método que de veras, al menos un servidor lo hemos practicado siempre, y pues trae de todo. Hay muchas experiencias y por supuesto pues contactos nuevos con los que trabajamos. Al hacer el trabajo personal, hermanos, estamos cumpliendo con el mandamiento del Señor Jesucristo. Pero no solamente llegar y tocar la puerta, sino llegar al objetivo. Yo recuerdo, su hermano Elías hace mucho tiempo, hace muchos años, nos enseñaba precisamente del objetivo, tocar la puerta y no nada más, a lo mejor regalar el folleto y adiós, sino el objetivo. ¿Cuál es? Llegar y ofrecer un estudio. No solamente decirle lo invitamos, sino vamos a platicar. A veces repartimos
3 folletos solamente en lo que andamos haciendo el trabajo, porque estamos hablándole personalmente allí a esa persona y pues a veces algunos aceptan, otros no, pero el punto es de que uno de los objetivos de repartir los folletos, los volantes, no solamente es echarlo por debajo de la puerta, sino abren, no solamente es dárselos, sino si es posible que acepten un estudio. Sabemos que estos serán los futuros prospectos al bautismo. Ahora sí, vamos a ver allí en Mateo 28, versos 19 hasta el 20. Hoy 20, pero... Siguiente hermano, por favor. Tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pongamos atención a lo que las Escrituras dicen acerca de la responsabilidad individual. El Señor dijo, vayan, bautícenlos y enséñenles. Entonces, no dijo, háganle saber que estamos aquí solamente. Tampoco dijo, invítelos para que vengan a oírles. Muchos invertimos esta forma o método, esperamos que el mentiroso, como más o menos te dijo hace rato, venga y nos diga, enséñame a no decir mentiras. Sabemos que eso es muy difícil. Entonces, como vemos, es nuestra responsabilidad como predicadores, como líderes de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ir, predicar, bautizarlos y enseñarles, seguir enseñándoles la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 15, por favor. Primera de Pedro 3:15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos el que os demande razones de esperanza que hay en vosotros. Bueno, está dirigido a todos los cristianos y nosotros debemos de estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que tenemos como hijos de nuestro Dios. Todos sabemos lo que dice en Ezequiel 3:18. Vamos a buscarlo, por favor. Ezequiel capítulo 3, verso 18 y el verso 19. Siguiente hermano, por favor. Porque el Hijo no llevará el pecado del Padre, porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió de su autoridad. Hoy es una responsabilidad individual para cada cristiano. Hagamos la obra. Los predicadores muchas veces se la pasan peleando unos con otros, con los líderes. Ezequiel 3, 18 y 19. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirá, y tú no le aumentarás, y hablaré para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que siga. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré por su mano. Bueno, como vemos, es una grande responsabilidad la que tenemos como predicadores. Se habla de los atalayas, se habla de los vigilantes, se habla precisamente de que tenemos esta grande responsabilidad. Pedro dice que debemos estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que tenemos. Como decíamos,
Muchas veces los líderes se la pasan peleando con los predicadores y los predicadores con los líderes. Y como hemos venido diciendo en algunas predicaciones, la batalla no está entre nosotros, la guerra no está entre nosotros, la batalla, la guerra es allá afuera. Cuando vamos y tocamos una puerta y nos dicen, porque pues hay de todo, a veces se habla de las cosas buenas solamente que pasan cuando vamos y tocamos una puerta, pero cuando vamos y tocamos una puerta y nos dicen, nos gritan y nos recuerdan a la mamá, por ejemplo, híjoles, es allí donde se siente bien bonito de veras. Es allí donde si lo entendemos bien, sufrimos como cristianos. Porque a veces dejar callado a un hermano, dejar callado a un líder, o un líder dejar callado a un predicador, a lo mejor pudiera ser fácil. Pero como dije al principio, esto no es la guerra entre nosotros, la guerra es allá afuera, allá es donde tenemos que quitarles, arrebatarles esas almas al diablo, a Satanás, porque está ganando la batalla. Se pone de ejemplo a grupos religiosos, cómo es de que crecen bastante, crecen demasiado, porque ellos hacen y enseñan precisamente a hacer el trabajo que les corresponde y lo hacen. Ese es el asunto. Pero a veces en la iglesia de Cristo, porque se ha dado, nos la pasamos así a veces discutiendo, peleando, y las almas mientras tanto se están perdiendo. Esa es la verdad. Allá se están perdiendo, no hacemos el trabajo que debiéramos de hacer. ¿No sería mejor ir a pelear allá afuera contra Satanás? Creemos que eso es lo mejor, por supuesto. Ahora bien, hablamos de los estudios, por supuesto, en privado. Hablamos de esta preparación, esta capacitación. Pero hermanos, hay que tener algunas precauciones. Por ejemplo, no ir solos a donde es, si es una cristiana, una hermana sola, no ir solos. De preferencia, llevar a la esposa o algún hermano con nosotros. Y no ir solos, menos si es una mujer no cristiana. Solos para visitar a mujeres, no, simple y sencillamente. Pero sí cumplir con el compromiso del estudio, el día, la hora, la lección que se ha acordado. Llevar, en este caso, dónde apuntar, qué es lo que vamos a hacer, qué dijimos que vamos a estudiar, respetar lo que estamos diciendo. Si dijimos el día X, vamos a llegar en ese día. Si dijimos a tales horas, tenemos que entender que vamos a ser puntuales para llegar con la persona, con los hermanos, quienes sean, para dar la lección, porque a veces se dice de los predicadores, pues dijo que a las 11, pero cuando muy temprano va a llegar a las 12. Ya nos conocen muchas veces así. Vamos a respetar este horario. Vamos a respetar la lección que vamos a dar, preparar nosotros el material y no ocuparnos en otro trabajo. Ahora, al estudiar, tener la misma versión, si es posible, de la Biblia, no de los testigos de Jehová, no de los mormones o algún otro grupo. Imagínense, en una ocasión, quedamos de que íbamos a estudiar con un señor, vamos a estudiar, y le pregunto, oiga, pues usted conoce un poco de la Biblia, según me dice, sí, dice, tengo mi Biblia. Bueno, pues tráigala, vamos a estudiar. Como quedamos, ya lleva un Nuevo Testamento como de este grosor, hecho a base de puras, ¿cómo se dice? Del Rider Diges o Diges, no sé cómo se dice, de puras revistas del Nuevo Testamento, así como que las fue juntando y las fue pegando todo, porque ahí le dijeron
que ese era la Biblia, que esa era la palabra del Señor, y entonces las fue pegando una y luego la otra según iba saliendo cada tomo, y al rato ya tenía allí el Nuevo Testamento, o la Biblia le dijeron, el Nuevo Testamento. Esto incluía imágenes, esto incluía dibujos, esto incluía fotografías, esto incluía noticias, esto tenía de todo, menos de la palabra de Dios, 1 o 2 versos solamente. Entonces, si es posible tener la misma versión, para evitar algunas situaciones como esta, pues hay que llevar 1 o 2 Biblias extras. Ahí en la mochilita, ahí donde vamos a estudiar, vamos a llevar una Biblia, si es con hermanos, vamos a llevar una Biblia, si es con recién convertidos, vamos a llevar 2 o 3 Biblias, porque luego inclusive están utilizando otras versiones que de veras no se entiende la versión. Entonces, vamos a tener esa precaución. Ahora también, al estudiar en el hogar, hay algunas ventajas. Vamos a estar atentos a sus dudas, y si no sabemos la respuesta de alguna pregunta, porque suele pasar, decirles que en la próxima visita lo estudiamos, pero estudiarlo en verdad, no solamente decirles, en la próxima vemos esta lección, y luego ya cuando vamos se queda allí y ya se olvidó. No, si dijimos vamos a estudiarlo en la próxima, no dejarlo pendiente. Dijimos las ventajas del estudio en el hogar. Allí en el hogar hay confianza de exponer, ¿cómo no? Por ejemplo, sus dudas. A veces cuando predicamos de aquí, como decía alguien ahorita, pues de aquí predicamos y decimos y no nos contesta nadie, no hay problema del púlpito. Pero cuando ya damos el estudio, cuando ya estamos allí en el lugar, bueno, puede haber dudas de parte de la gente, dudas de algún tema, dudas de alguna situación que hemos estudiado anteriormente, y pueden también exponer sus problemas allí en ese lugar. Se puede aprovechar, a lo mejor después del estudio o antes del estudio. También hay la oportunidad de que nos digan sus desacuerdos. Es increíble de veras, pero conocemos hermanos que nosotros pensábamos que estaban bien convencidos, que creían como nosotros, pero al empezar a estudiar con ellos en el hogar, nos dimos cuenta de que vivimos equivocados, engañados muchos años con ese hermano, porque resulta que no cree como nosotros, porque resulta que inclusive ha predicado algo diferente a lo que nosotros le hemos enseñado. Pero allí es el momento, es la oportunidad, en privado, allí en el hogar, precisamente como una ventaja de saber esas situaciones. Podemos saber hasta sus inquietudes, si ya son hermanos recién convertidos, puede ser también sus planes, inclusive para la iglesia. Hay hermanos que tienen sus planes, pero nunca hablan, nunca lo platican, porque no tenemos ese acercamiento, vamos a decir, en este caso, con ellos. En la obra personal, como vemos, el obrero tiene la ventaja de saber qué es lo que piensa la persona en ser enseñada. El obrero puede examinar el problema e impartir, ¿por qué no?, una enseñanza específica sobre algún asunto respectivamente, y durante el estudio la persona que escucha inclusive puede también expresarse manifestando aquello que contribuye a aumentar su interés personal. Puede hablársele a una persona en particular de algo que no se podría decir desde el púlpito sin ofender tal vez a alguien. El predicador debe de tener una lista de estudios con cada familia cristiana de la congregación. Hemos estado escuchando, hemos estado viendo, de veras hermanos, este es un material, válgame la expresión, que los predicadores hemos estado perdiendo de vista. Tenemos un potencial, como dijera Miguel, en este caso vamos a hablar de la congregación, vamos a hablar de los estudios, en este caso en el hogar, con no cristianos.
nuevos contactos, cristianos recién convertidos. Tenemos allí bastante trabajo. Fíjense que muchas veces no nos damos cuenta que la hermana, las niñas de la hermana X ya no son unas niñas, ya son casi unas señoritas, y tal vez nunca les dimos el tiempo para estudiar allí. Luego vienen algunas situaciones en las que se van para otro lado o se casan inclusive con inconversos, etcétera. Hay tanto material que podríamos darles, pero como no teníamos la costumbre de enseñarles en el hogar, porque pues ya eran cristianos, ya eran cristianas, ya tienen 10 años de cristianos, pues ya están. Y perdimos a lo mejor bastante gente así, o estamos perdiendo a bastantes personas de esa manera. Tenemos que empezar a trabajar. Así es que, hermanos, yo no sé qué tanto esté haciendo usted de trabajo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Porque como decía nuestro hermano Juan, se habla mucho, se habló muy bonito y que todo está bien y que todos estamos de acuerdo. Pero si en este momento les preguntamos, hermanos, vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros, vamos a hablar con la verdad, y si no lo estamos haciendo, hermanos, pues aceptar lo que no lo estamos haciendo. Pero yo le preguntaría a algunos de ustedes, si está trabajando de veras, está haciendo la obra personal, está yendo a donde están los perdidos. Por ejemplo, su hermano Juan Rosales, manito, sí va y predica la palabra del Señor. Sería bueno organizarnos, sería bueno tener una lista. Estamos seguros que todos predicamos, porque yo estoy seguro que todos, a lo mejor, vamos a decirlo así, desorganizadamente. Sí, pues que aquí me salió uno, bueno, le predico. Bueno, pues que aquí estaba formado, le predico. Está bien. Pero esta experiencia, hermanos, de veras, al menos en lo personal, para mí, me ha traído algo muy bonito, porque yo me recuerdo cuando empecé a predicar la palabra del Señor, pues la mera verdad me daba miedo. Sí no me daba miedo, me daba pavor ir y tocar una puerta y luego que saliera el Señor y hablara con una vocesota y luego que me corriera las primeras veces, yo recuerdo, pues fui y me senté como medio desconsolado ahí en la banqueta, pero reaccionando, pensando. Pero llegué a la conclusión de que, no, si estoy sufriendo como cristiano, la Biblia nos dice que debemos de sufrir como cristianos, y si vamos y tocamos una puerta y nos dicen muchas cosas, o nos corren, o tantas otras situaciones, porque hay aquellos que inclusive, decía un testigo de que en una ocasión nos encontramos, andábamos en cierta colonia, ahí andaban también ellos, y decía, pues ahí hicimos buena química, y le decía uno de ellos ahí, oiga, ¿a usted no lo han apedreado? Y le decía yo, ¿por qué? ¿A poco ustedes sí los han apedreado aquí? Sí, dice, mire, allá de aquel lado. Nos agarraron a pedradas a mi compañera y a mí. Le digo, bueno, pues sí, hace años nos apedrearon acá en Santa Catarina. Acá en Santa Catarina, ahí por la Islera, ahí nos apedrearon. A un hermanito que se llamaba Pancho Francisco Hernández, creo, algo así. Ahí en esa parte decía, hermanito Dubiges, acuérdate que es mejor dar primero que recibir, decía él, porque le digo, hombre hermano, nos corretearon allá, y nos dieron las Biblias y nos metimos al monte y pues a correr, dijeron, ahí van los hermanos, mira, y claro, pues no sé, nos confundieron con otro grupo, no lo sé, pero lo que sea, el punto es de que sí nos apedrearon. Decía estos testigos que los habían apedreado ahí en esa zona, y decía inclusive, oiga, usted va para allá, o sea, va para allá donde apedrean, sí va a ir, pues ya andamos aquí, vamos a ir, aquí viene mi esposa, vamos a ir, y mi esposa se me quedaba viendo, le digo, no tenga miedo, y vamos a ir, vamos a predicar,
vamos en el nombre del Señor Jesús y el Señor nos va a ayudar. Pues fuimos, predicamos, no pasó nada. Sí nos han dicho muchas cosas, pero es ahí donde se siente bien bonito. Cuando le dicen cosas por predicar la palabra del Señor, es cuando uno, déjeme decirle, lo disfrutamos. Sí, lo disfrutamos, como dice el apóstol Pablo, regocíjense y otra vez regocijaos en el Señor. La gente del mundo pudiera decir, estos están locos, les da gusto que les digan cosas porque andan repartiendo estos volantes, están locos. Bueno, el apóstol Pablo también dijo algo así. Y alguien dijo en una ocasión, si Pablo estuvo loco por predicar la palabra del Señor, si Cristo, como dice la gente, estuvo loco, pues yo también quiero entonces ser un loco igual que ellos, porque yo sé que estamos predicando la palabra del Señor a los perdidos. Así es que, hermanos, prediquemos la palabra del Señor. Si preguntáramos a otro, pero que sea bien honesto, hermano, como cristiano, porque somos cristianos, acuérdense, ¿qué dirían? Hermano Eduardo, por ejemplo, ¿está yendo a hacer su trabajo? ¿Qué hermano? Estamos tratando de hacer la hora de otro hermano. No, pero su trabajo. Por eso, hermano. Mi trabajo y tratando de colaborar con otro hermano, apoyándolo. Es importante, hermanos, que guardemos un récord, de veras, porque luego lo hacemos todo desordenado, esta es la verdad. Sí lo hacemos, como estamos diciendo, sí lo hacemos. Estoy seguro que todos lo hacemos, pero no llevamos un récord, no llevamos un orden, vamos a decirlo de alguna forma, de alguna manera. Guardemos un récord, nos metimos en esta calle, en esta colonia, ahorita he aprendido pues muchos métodos, de veras, muy buenos, por los que decía Elías. Allá en México pues hay muchos tianguis, hay bastantes tianguis, entonces hay mucho material de dónde agarrar. Hoy hemos aprendido bastante al respecto, pero sí es importante que hagamos una lista ahí con los nuevos, hablando contactos, con las nuevas personas con las que tenemos que ir a estudiar, porque a veces sucede que quedamos de ir con fulano, con la señora no sé dónde, o la muchacha no sé dónde, o el muchacho acá, y pues como no llevamos unos apuntes, no llevamos un récord, no llevamos dónde apuntar, se nos olvida, caray, iba a ir con fulano y me ocupé en esto. Por eso dijimos hace unos momentos, no ocuparnos en otra cosa. Nosotros teníamos así, por ejemplo, el lunes, de 9 a 3, asuntos personales, pero nos salió un estudio para el lunes a las 11:30 de la mañana. Entonces, vamos a dar el estudio. En esta parte, a las 11:30 de la mañana, tenemos que ir a cumplir con esta labor, con este trabajo. Así es que, hermanos, en conclusión, hemos estudiado algunas ideas que esperamos nos ayuden en el trabajo para el Señor y así cumplir con nuestra responsabilidad ante Él. Como a predicadores, el Señor nos ha puesto en este lugar y como dice el apóstol Pedro, si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios por ello. Así que, si vamos a la calle de puerta en puerta y nos corren, nos maldicen, glorifiquemos a Dios por ello. Es porque estamos trabajando. Este es el tema de la palabra del Señor.